Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Qué bueno poder compartir con ustedes una vez más. Bienvenidos a nuestro episodio de Voces del Alma, podcast Voces del Alma, pero nuestro episodio de hoy está súper interesante también porque es un tema que creo que a muchos padres de familia les va a encantar escucharlo, saber de esto, y pues el tema que hoy traemos realmente es digamos como ad hoc para este tiempo, ¿verdad? El tema es salud mental de nuestros niños en esta pandemia. Entonces, qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar acá nuevamente, y para quienes lo hacen por primera vez, pues súper bienvenidos. Y aquí pues le paso a dar la bienvenida a mi amigo Nelson Páez. Nelson, bienvenido. Qué bueno poder compartir con vos nuevamente. Eso, Pablito, todo bien. Aquí bastante alegre por dar inicio a un episodio más. Les mandamos también, me le uno a ese saludo, Pablito, a todos los que se vienen conectando ahí en Facebook Live. Reciben ese saludo y un abrazo aquí desde mi hogar. La mascota yo creo que está en huelga, ya tiene varios programas de no aparecer. Recuperamos también a una desaparecida ahí en el episodio pasado, ya está ahí con nosotros. Realmente, como dices, Pablito, un tema súper importante, porque es algo muy actual, es algo que, bueno, ya en capítulos anteriores hemos hablado de la salud como algo integral, ¿verdad? Nada más que le pusimos ese título de salud mental para que los que nos escuchan por las plataformas que vamos a estar saliendo y por los que nos ven sepan que nos vamos a enfocar en esa área psicológica de nuestros niños que nos están afectando. Así que súper tema, súper actual, y le damos ahí la bienvenida a nuestra desaparecida del episodio pasado para ir entrando en este tema, nuestra querida amiga Stephanie Segura. ¿Cómo estás, Steph? Viene bronceada. ¿Será? Sí, ¿me veo bronceada? Poquito. Bronceado salvaje. Sí. Me veo salvaje, pero no bronceada. Chicos, hola, qué placer saludarles de nuevo, ya en mi casa, en mi hogar y también en mi hogar, que es el podcast. Gracias a Dios, dándole gracias a Dios por un día más de vida, por un tiempo en calidad en familia, que les recomiendo a todos hacerlo en su burbuja, en disfrutar con la familia, es reencontrar nuestro núcleo, ¿verdad? Como les digo, agradecida con Dios por una noche más que nos permite grabar este episodio, que sé que es muy especial, de verdad. Le doy gracias a Dios por la oportunidad, por nuestra invitada, que sé que es una persona de gran calidad. Aprecio mucho a su familia y también valoro mucho su trabajo y el carisma y el amor con el que lo desarrolla. Melissa Guzzi es nuestra invitada de hoy. Meli es psicóloga sistémica cognitiva y trabaja mucho lo que es la parte familiar e infantil, ¿verdad? Entonces, realmente Dios nos ha traído hoy a una persona con bastante conocimiento y con bastante experiencia en el tema que vamos a desarrollar, que son nuestros niños, una de las partes más afectadas por esta pandemia, y que al final, como los niños son la luz de nuestras vidas, también nos afecta a nosotros como adultos. Entonces, de verdad, Meli, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que te sientas tan a gusto como nosotros al escucharte, y bienvenida al programa. No, muchísimas gracias a ustedes por considerarme. También estoy muy contenta de poder estar aquí en compañía de ustedes, participar en este proyecto tan lindo. Estuve escuchando también los podcasts anteriores y veo que realmente tiene un objetivo. Y me encanta ser parte de este objetivo también, que con lo que he estudiado, con mi formación, con lo que he trabajado, también pueda aportar un granito de arena a la formación de padres y madres, y también para una vida como más sana de nuestros
niños y niñas. Entonces, más bien, muchas gracias a ustedes por considerarme. Muy contenta de estar por acá. Excelente, Gracias, excelente. No, gracias de verdad por aceptar la invitación. Y bueno, antes de entrar en lo que es el programa, siempre iniciamos con lo que es una frase típica de nuestro episodio, ¿verdad? La frase para este episodio dice que el trato que se les da a los niños es el que ellos luego darán a la sociedad. Este pensamiento, esta frase es de Carl Menninger. Ahí prometo ir mejorando un poco la pronunciación de los apellidos. Y él es psiquiatra, Pablito. Gracias, Nel. Es súper interesante la frase, ¿verdad? Porque nos deja mucho que decir a cómo queremos que respondan ellos cuando ya sean adultos, ¿verdad? Y pues bueno, también hablando del tema, pues estamos haciendo una referencia a los niños. Y Meli, tal vez la primer pregunta o lo primero que tal vez nos gustaría conocer es ¿a quién se le llama niño? ¿De qué edad de qué edad a qué edad empiezan en esa etapa de la preadolescencia a la adolescencia, ¿verdad? O cuándo se le deja de llamar niño también. Entonces, creo que eso es algo muy importante para que podamos como encaminarnos al tema. Perfecto. Bueno, vamos a hablar, digamos, hay diferentes taxonomías, o sea, clasificaciones. Entonces, yo voy a desarrollarla de acuerdo al neurodesarrollo. Entonces, también un poco el desarrollo que tenemos a nivel de cerebro se hace una división de las edades. Entonces, podríamos decir que de los 0 a los 12 años hablaríamos de una infancia e incluso podríamos dividirla en una primera infancia de los 0 a los 5 y una segunda infancia de los 6 a los 12. Ya luego de los 12, 13, 14 años estaríamos hablando de los pubertos. De los 14 a los 24, a los 25 años hablaríamos de los adolescentes, aunque parezca un poco extraño, ¿verdad? Porque por lo general decimos que por ejemplo, yo trabajo en universidad también y los profesores hablan de que los estudiantes que recibimos ya son adultos, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo, no, a nivel cerebral terminamos de desarrollar el lóbulo frontal, es este que está aquí adelante y que tiene que ver con la toma de decisiones, con la inhibición, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos atentos a algo, el lóbulo frontal ahí está funcionando. Entonces yo les digo a ellos, no, el lóbulo frontal se termina de desarrollar más o menos a los 24, 25 años. Quiere decir que nosotros en las universidades tenemos adolescentes, ¿verdad? Entonces hasta que se quedan asombrados de imaginar e incluso muchos dicen, mira, qué dicha, ¿verdad? Hasta hace poquito dejé la adolescencia. De los 24 a los 39 años hablamos de personas jóvenes. Ya luego de los 40 a los 59 más o menos, personas adultas, y de los 60 en adelante, adultos mayores. Entonces vean que lo que les estoy hablando, hasta los 39 son personas jóvenes, ¿decís? Jóvenes, exactamente. Ay, Dios, gracias, Dios. A mucha gente le encanta esta clasificación, ¿verdad? No lo sé, Rick. Parece falso eso. Claro, entonces, para efectos de la conversación de hoy, yo creo que nos vamos a enfocar en la niñez, ¿verdad? Pensando en la niñez de los 0 a los 12 años, aunque este dato realmente nos aporta y a la vez no nos aporta mucho, ¿verdad? Porque realmente cada etapa tiene sus características. Entonces, desde ya yo les motivo a los papás que puedan investigar un poquito en fuentes confiables, mi hijo, mi hija, en qué etapa se encuentra, en qué etapa del desarrollo se encuentra. Porque lo que vamos a conversar hoy no podemos tampoco generalizarlo a que todos los niños son iguales, ¿verdad? Y como les digo, hay subdivisiones, entonces no podría pecar yo como profesional de dar recetas, sino más bien vamos a tratar como de hablar de una forma generalizada, pero sí recomiendo de que como papás y mamás puedan revisar fuentes confiables para que entiendan también el desarrollo en el que se encuentran sus hijos, para no pensar en que lo que Melissa dijo en aquel podcast, realmente hay que hacerlo tal cual, sino entender también nuestros hijos y acercarnos a ellos. Por eso me gusta un montón esta oportunidad, porque es entrar a conocer o tratar de comprender el mundo de los niños y niñas. Entonces creo que es una gran oportunidad
que naveguemos aquí, ¿verdad? A través de ustedes. Así es, buenísimo. De hecho, uno de los motivos principales por cual buscamos realizar este episodio es porque, bueno, hay, como decís vos, uno ahí investigando e indagando, hemos podido detectar como un sentido de preocupación en los profesionales porque realmente no saben cuál es la repercusión que está teniendo esta pandemia en nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces, y cuáles serán los daños a futuro, a largo tiempo o en el corto tiempo, ¿verdad? Entonces, mi consulta va en dos sentidos, teniendo en cuenta eso, cómo está afectando la situación actual con la pandemia a nuestros niños y cómo podemos manejar ese distanciamiento físico que están teniendo ellos, ¿verdad? Como ese distanciamiento incluso con familiares, con amigos que eran cercanos o con los compañeritos de su escuela, cómo está afectando ese desarrollo en nuestros niños, ¿verdad? Sí, claro, Nelson, eso me recuerda a lo que usted mencionaba al inicio. Cuando hablamos de salud mental, tenemos que ampliar qué es salud mental, ¿verdad? Porque a veces lo separamos del cuerpo, a veces lo separamos, o sea, pensamos que es algo abstracto o algo que no sabemos dónde se ubica, y realmente salud mental también es la parte de salud física, también es esa parte social de la que usted nos menciona, también tiene que ver con el sueño, con la alimentación. Entonces, ahí es donde volvemos la mirada a un ser integral, ¿verdad? Llámese niño o llámese adolescente, joven, adulto mayor. Necesitamos vernos como personas integrales y no segmentarnos, ¿verdad? No separar de que una persona es importante el físico o la salud porque no tiene enfermedad, ¿verdad? Sino verlo de una forma global. Y así como menciona usted, Nelson, nosotros como adultos hemos vivido muchos cambios en estos últimos 6 meses, ¿verdad? Realmente nos hemos visto afectados por la pandemia directamente, pero nuestros niños y niñas también han sido víctimas de este proceso, ¿verdad? Entonces creo que quizá para nosotros, hace un rato yo les comentaba a ustedes, para nosotros utilizamos mucho el lenguaje, utilizamos mucho la palabra para poder comunicarnos. Sin embargo, los niños y niñas no todos tienen ese recurso. Lo están desarrollando y en algún momento lo podrán ya utilizar como el medio para comunicar lo que están viviendo, lo que están sintiendo, pensando. Entonces, ellos utilizan otros recursos. Entonces, yo creo que todos hemos pasado por un proceso difícil donde vienen diferentes duelos, ¿verdad? Duelos le llamamos a cuando hay pérdidas de algo. Entonces, por ejemplo, tenemos el duelo de esa rutina diaria que teníamos, ¿verdad? Nosotros ya estábamos acostumbrados a levantarnos a una hora, transportarnos para dirigirnos a nuestros trabajos, a nuestras instituciones, lo que sea. Entonces, tuvimos que vivir o estamos viviendo el duelo de esa rutina. De igual forma lo están viviendo nuestros niños y niñas, porque ellos también tenían una rutina. Y lamentablemente nuestra sociedad ha metido a los niños a esa rutina, a ese trajín, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo como profesional de que los metamos desde tan pequeñitos, porque ellos los estamos neurotizando desde muy pequeños. Los estamos metiendo a clases de natación, clases de inglés, y luego vamos a esto, y luego vamos a lo otro, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, ellos también les cambió la rutina, o que iban al Sensinay, entonces ya no están yendo al Sensinay, que era un espacio donde ellos iban a socializar, donde iban a aprender, donde posiblemente comían rico, ¿verdad? Entonces, de un momento a otro les dijeron, tienen que quedarse en la casa. También hemos vivido diferentes duelos al distanciarnos con las personas que nos llevábamos bien. Nos hace falta ver a nuestros amigos, ver nuestros familiares. De igual forma, los niños están sufriendo ese distanciamiento. Y a mí lo que más me preocupa de esto es que quizá muchos niños no tengan la información, ¿verdad? O quizá muchos niños tengan tanta información que les está generando ansiedad estar en esta situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez falta de información, también el niño se pone ansioso.
¿Por qué? Porque el niño está constantemente haciendo como un cálculo social, está tratando de interpretar qué está pasando en la casa, por qué mis papás de un momento a otro están aquí o por qué mi mamá de un momento a otro ya no tiene trabajo, por qué veo a mi mamá angustiada y nadie me cuenta nada, por qué oigo en el televisor que están muriendo mucha gente, de qué está muriendo, ¿será que yo puedo morirme? ¿Será que mi mamá, mi papá, mi abuelo, verdad? Entonces, si no informamos a nuestros niños de lo que está pasando ahorita, genera ansiedad, pero también generaría ansiedad si los informamos demasiado, ¿verdad? Si les damos más información de aquella que ellos puedan manejar. Entonces, por eso les digo, aquí es importante ver a nuestros hijos y ver cuál es la información que ellos piden, porque yo no les puedo decir a ustedes como papás, vayan, hablen con todos sus hijos de esta forma y cuéntenles qué es el coronavirus de esta forma. Sería, insisto, muy irresponsable de mi parte. Yo lo que les puedo decir es, más bien, escuchemos qué saben ellos sobre la pandemia. Escuchemos cuáles son las dudas que tienen ellos y a partir de ahí vamos dando respuesta a esas dudas. Tenemos que responder de acuerdo a las preguntas que nos dan. Entonces, vean qué interesante y a la vez qué complejo, porque les estoy diciendo, que no sea un ambiente tan lleno de incertidumbre, poca información, pero tampoco sea un ambiente tan cargado de información, porque si no, le genera al niño mucho estrés, ¿verdad? Y muchos nos ha pasado. Al inicio de la pandemia nos enterábamos todos los días de qué era lo que estaba pasando, estábamos pendientes de cuántos fallecidos, estábamos pendientes de cuál es el número de contagios, pero de un momento a otro mucha gente ha decidido solamente me voy a informar una vez al día, porque si yo me sobresaturo de esa información voy a pasar ansioso. ¿Por qué? Porque sí es una realidad que asusta. Y si da miedo perder a los familiares, si da miedo saber que yo puedo contagiarme, entonces necesitamos, en este caso, poder informar a los niños, pero con la información que ellos tienen. Entonces, vean que les mencioné lo de la ausencia, ¿verdad? O lo del duelo por el cambio de rutina, lo del duelo a nivel social, lo de la incertidumbre que puede estar generando toda esta situación si no los informamos como ellos merecen. A veces creemos de que ellos no nos están escuchando porque están jugando ahí con los legos, ¿verdad? Entonces, está la tía y la mamá, hable y hable, ay, ¿viste que pasó esto? Ay, qué terrible, ¿verdad? Y están ahí, hable, y no se perciben de que los niños están ahí con las orejillas paradas porque están también tratando de interpretar qué es lo que está pasando. Entonces, a veces a mí como psicóloga me ha pasado, ay, Melissa, vieras qué terrible lo que pasó, el papá de él y yo posiblemente nos separamos, ¿verdad? Entonces ya yo le hago cara de que este tema frente al niño no lo vamos a conversar en este momento, ¿verdad? Porque hay temas que necesitamos filtrar y hay temas que necesitamos cuidar, que los niños no reciban toda la información que todavía no están preparados para escuchar. Entonces, sí hemos tenido muchos cambios. Además, uno de los cambios en muchas instituciones educativas han incorporado la virtualidad. Entonces, bueno, qué dicha que que no nos hemos detenido con el estudio ni con el trabajo. Sin embargo, el telestudio es sumamente cansado para los niños. No estamos acostumbrados a estar pegados a una pantalla y tratar de inhibir o reducir todos los distractores que tenemos. Incluso la misma computadora es un distractor para un niño, ¿verdad? Entonces, eso implica un doble esfuerzo para ese niño, para tratar de estar atento a lo que dice la maestra. Algunos casos se da que dan clases presenciales, digamos, sincrónicas, le llamamos, donde se conectan maestra y los niños, pero en otros casos, donde no todos los niños tienen esta posibilidad, se les envía copias. Entonces ahora son los papás o son los tíos o los abuelos quienes se convirtieron en los profesores de sus hijos o hijas. Entonces vean el cambio en la dinámica que vino a causar esta pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿perdón?
Perdón que te interrumpa. De hecho, ese es el tema que yo te quería como plantear, porque realmente, como dices, es algo que yo creo que ninguna mamá, ningún papá o ningún cuidador pensó que iba a tener que llegar de repente, así como estábamos en febrero llevándolos con los uniformitos y todo, cuadernos nuevos, y de repente es como, no, llévenselos para la casa, vamos a ver qué pasa. Ok, no pueden regresar a clases, ahora ustedes van a ser los profesores, literalmente. Entonces yo veo a mis tías, a mis primas, a mi cuñada corriendo entre el oficio, los quehaceres, hacer la comida, cuidar al bebé y tener que estar cuidando, ojalá con 3 niños de diferentes edades, qué tal se conecta al prekinder, qué tal al kinder, qué tal a la escuela, qué tal al cole, es cansado. Claro, O sea, claro, es titánico y yo doy fe de eso, o sea, no es por salir de ahí, pero yo doy fe de eso, o sea, realmente yo soy testigo de eso, o sea, a mí la vez pasada, mi hermana tuvo que traer aquí porque tenía una cita a sus hijos y, no, y yo tuve que sacar la faena realmente, entonces realmente tenía que tener a mi sobrina, que yo los amo y los adoro con todo mi corazón, con telestudio y tenía que tener al menor, y entonces el menor lloraba que cambiara el pañal y mi sobrina con las clases, yo terminé con esta camisa sudada, realmente sudada, yo decía, wow, eso es mejor que ir al gimnasio, yo terminé sudando, yo decía, eso es una labor titánica y eso que fue un día. Imagínense el resto. Ya no me diga tío, dígame profe. Maestro longaniza. Realmente esa es la realidad que viven, podríamos decir, la mayoría de las mamás, ¿verdad? Obviamente hay papás que están muy involucrados y que también están trabajando desde la casa, pero lamentablemente este es un trabajo que se le ha sobrecargado a la mamá, ¿verdad? Entonces, en este caso sí es de considerarlos, y aquí yo sí les digo a las mamás y a papás que se sienten con tanta tarea, porque también tienen sus propias tareas, también están trabajando desde la casa o están haciendo los quehaceres de la casa, más tener 3 niños en diferentes momentos, ¿verdad? No es que los 3 están en el mismo nivel y nada más los siento a trabajar. Es complicado, ¿verdad? Entonces yo sí les digo que ellas también necesitan, ojalá, tener un pequeño espacio donde ellas cuenten qué están sintiendo. Así como les dije hace un rato, estamos viviendo varios duelos y en este caso estamos pensando en los niños, pero nosotros también como adultos tenemos que trabajar ese duelo, tenemos que conversarlo, tenemos que clarificar qué es lo que estoy sintiendo, porque si yo como adulto no lo logro organizar, ¿cómo le voy a pedir a un niño que organice todas esas emociones que tiene? ¿Y cómo voy a generar yo un ambiente agradable para mis hijos si más bien yo estoy súper frustrada y si algún niño llora ya yo me vuelvo loca, ¿verdad? ¿Y qué quiere, verdad? Y el niño lo único que quería era un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, eso está pasando. Ahorita los papás y mamás se han convertido en los profesores y no tenían la formación para hacerlo, porque para ser profesor y profesora, maestra, se forman, es una carrera, ¿verdad? Y ahorita ellos es una vocación también, y ahorita los papás y mamás se han convertido en esos profesores. Entonces, mi recomendación es, ojalá que puedan organizar ellos y ellas su tiempo para que también puedan acompañar a los hijos. Tengo pacientes, por ejemplo, que me han contado que mamá hace teletrabajo, la hija está conectada en sus clases, pero mamá se sienta con la hija hasta las 9 de la noche para ver qué fue lo que hizo la hija. Y a las 9 de la noche se da cuenta de que la hija no entendió la tarea que le dejó la maestra. Entonces, imagínense a las 9 de la noche esa mamá cansada y esa hija cansada, ahora buscando una solución de cómo resolvemos este problema, ¿verdad? ¿Dónde entonces cuál fue la recomendación? Necesitamos acompañar más a esa hija y no esperar hasta el último momento del día para revisar qué fue lo que hizo. Entonces, mi recomendación sí es que estemos, si es una clase en línea, ¿verdad? Hay varios escenarios, uno donde el niño tiene que conectarse, tiene el computador, y que el papá esté de cierta forma o la mamá supervisando cómo va su hijo, su hija, llevarle un fresquito, saludar, ¿verdad? O sea, que se sienta ese encargado.
O el otro escenario es donde más bien les han mandado fotocopias, donde les envían fotocopias y ahí necesita, yo calculo que más o menos a los 10 años, ese hijo o esa hija necesita sentarse con la mamá para ver por lo menos las instrucciones, o con el papá o el tío o el sobrino o alguien que colabore para ver cuáles fueron las instrucciones y si ese niño las comprendió. Más avanzado el tiempo, acercarse otra vez para ver si realmente le dio seguimiento a esas instrucciones principales o a las instrucciones que vimos al inicio. Entonces vean que esto requiere mucho tiempo, requiere más tiempo del que estaban acostumbrados, lo cual para nosotros como psicólogos, qué dicha que ahora papás e hijos están más unidos, ¿verdad? O sea, es un momento para fortalecer vínculos, para fortalecer esa relación. Sin embargo, sabemos que... ¿Perdón? Los niños lo necesitan, ellos agradecen que sus papás estén más en casa. Claro, o sea, para los niños es como para las mascotas. Yo no sé si ustedes tienen una mascota, mi perrita está feliz de que todo el día yo esté aquí. Mi gato me pide comida cada rato, según él. Para los niños ha sido maravilloso tener a la familia cerca, a todos en la casa, pero necesitamos que ese tiempo cerca sea de calidad también y que no sea estar dentro de 4 paredes viviendo con el enemigo, porque muchas veces pasa eso, papás o mamás frustrados que se descargan su enojo, su frustración hacia los hijos, y como son los más débiles, ¿verdad? No tienen recursos para decir qué está pasando, no están entendiendo qué está pasando, y quizá dos hermanitos están peleándose, como todos los que tenemos hermanos peleamos, y ahí ya va todo ese enojo hacia esos niños. Entonces sí tenemos que cuidarnos mucho como adultos, ¿verdad? Si queremos cuidar a nuestros hijos e hijas, cuidémonos también nosotros, porque no podemos cargar toda esa frustración, todo ese enojo, tristeza, susto, miedo, porque los niños lo van a sentir. O sea, es matemático que ellos van a sentir lo que el adulto y el ambiente que está generando, se está generando en la familia. Entonces, primero, mi recomendación es revisarnos primero nosotros antes de poder nosotros orientar a nuestros hijos. Y una forma, como las palabras iniciales que dio Nelson, o sea, nosotros tenemos que modelarles a nuestros hijos, nosotros tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos. Y primero, o sea, ¿qué hacemos nosotros con el enojo? ¿Qué hacen los papás o las mamás o los tíos cuando un niño se enoja? ¿Qué les decimos? ¿Qué? ¿Por qué todo eso? Nelson es el de la experiencia. No es el enojón aquí. Y es que es un repertorio, o sea, estate quieto, no me respondas, exactamente, le decimos, ajá, exacto, le decimos, no se enoje, el que se enoja pierde, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese enojo del niño? Lo estamos reprimiendo. De igual forma, cuando sienten tristeza, ay, qué feo los chiquitos que se ponen a llorar. Ay, no, a esos chiquitos a mí sí que no me gustan, los voy a regalar, ¿verdad? Y decimos frases en relación con la tristeza, con el enojo, porque no sabemos cómo manejar esa tristeza o ese enojo. O me acuerdo uno muy fácil de como que si se porta mal se lo va a llevar al viejillo. Claro, eso genera demasiado susto. Papás, mamás, no utilicemos esa frase, porque ese es material para nuestras pesadillas. Los niños sí creemos que hay un viejillo que se quiere llevar, o sea, que se quiere llevar a los niños que se portan mal. Entonces, claro, me voy a quedar así, queditita, ¿verdad? Y no voy a hablar, no voy a llorar, no voy a hacer nada porque sé que viene un viejillo. Entonces vamos a crecer muy, muy reprimidos. Entonces, ¿qué necesitamos? Más bien, habilitar espacios o gestionar espacios para que realmente, si se sienten tristes, que vivan la tristeza. Sí, mi amor, qué triste, ¿verdad? Qué triste es perder a alguien, o en caso de que se nos muera algún familiar, ¿verdad? Va a ser muy difícil. Necesitamos, sí, mi amor, yo sé que te hace falta
tus compañeritos, pero bueno, los podemos llamar si gustas, ¿verdad? O le hacemos una videollamada si tenemos el recurso de la videollamada, o hacemos una llamada por teléfono, el escuchar al compañerito, eso le puede servir, ¿verdad? O con el enojo. Sí, yo sé que estás enojado porque querías salir hoy, pero no podemos salir. Tenemos que estar en la casa, ¿verdad? Entonces, si estás enojado, te recomiendo que vaya a golpear esa almohada, ¿verdad? Darle la posibilidad de que el niño sienta el enojo, no reprimírselo, porque si a mí me dicen que no me enoje, yo empiezo ahí a cargar un montón de cosas por dentro, ¿y qué voy a hacer con ese enojo? No se va a ir fácilmente. Entonces, denme la oportunidad de poder enojarme, y me voy a enojar un ratito, y eso se lo podemos decir a los hijos. Enójese un rato, ahorita yo vengo a conversar con usted, porque eso que hiciste está mal. Entonces, se enoja un rato, yo respiro, como mamá respiro, cuando ya se nos pasan los dos, podemos conversarlo. Pero entonces es reconocer las emociones y permitir las emociones, aunque son emociones que nos cueste un poco entenderlas, ¿verdad? Incluso nosotros mismos, nosotros quisiéramos para nosotros mismos sentir felicidad siempre y andar siempre así con una sonrisa de oreja a oreja, porque así todo el mundo me quiere. Sin embargo, somos seres humanos y tenemos también la emoción de la tristeza, del enojo, de la frustración. Entonces, permitirnos tener estos espacios para vivir y para poder sacar, hablar, dibujar estas emociones, jugar con estas emociones. Los niños necesitan jugar. Los niños no son solo estudio. De hecho, el estudio es después, pero los niños en esa etapa es para que jueguen, no para que estén estudiando y que los tengamos en una pura rutina todo el día, porque solamente así me siento yo feliz de que los tengo controlados. Entonces, es complicado, lo sé, que es complicado para una mamá, una tía, una abuela, un papá, un tío que está con los hijos, aparte del trabajo que ya tienen en la casa. Pero bueno, es una misión que yo creo que también la podemos llevar, y que sí es bueno que si sienten mucho agotamiento se puedan acompañar de otras personas, que lo puedan conversar con otras personas. No está mal de que mamá diga, ay, me siento muy cansada. No está mal. No es una mala mamá por decir eso. Más bien es importante que lo pueda sacar, porque al sacarlo ya organiza. Cuando yo digo, me siento muy cansada y me preguntan, ¿qué es lo que la tiene cansada? Y ya yo puedo enumerar esto y esto y esto, ya yo puedo entender mi cansancio y ya yo puedo decir, ok, con esto lo resuelvo mañana, con esto el fin de semana, y con esto creo que puedo jugármela toda la semana, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya lo organizo, ya tengo más control de eso que me está generando estrés o cansancio o ansiedad. Entonces, vean que es complejo porque estamos trabajando con el sistema, o sea, estamos trabajando con la familia. Entonces, la familia está compuesta por diferentes personajes, ¿verdad? Que todos son protagonistas y todos necesitan esa salud mental que hablamos al inicio. Excelente, claro, claro. Es como darse la oportunidad también de expresarse uno como adulto. Si estamos tratando de que el niño exprese sus emociones, también es que la persona adulta logre también expresar y también así poder encontrar ayuda, ¿verdad, Pablito? Para que, bueno, ya nos va quedando poquito tiempo, entonces tal vez ahí tenías una consulta que hacer, ¿verdad? No sé si me equivoco, Pablito. No, aquí hay un montón de preguntas. Montones, sí, todavía queda más. No, gracias Meli por toda esta información que es súper importante, y yo creo que también como aparte de todo esto es ver que, bueno, de hecho ya el niño está en una etapa o una época más bien en la que tiene mucho acceso a dispositivos. Entonces ya a un niño, casi bebés, les están poniendo un dispositivo para que se entretenga. Ahora más, ¿verdad? Porque están teniendo que pasar enfrente de un teléfono, una tablet o una computadora ahí. Entonces se están, podría decirse, como acostumbrando a eso, aún más
ponerle los videojuegos y todo eso. Entonces, ¿cómo saber o en qué momento poderle dar un dispositivo a un niño para que pueda, o sea, manejarlo? ¿A qué edad? ¿En qué momento es? ¿O cuánto tiempo? No sé. Ok, Pablo, sí, es una pregunta muy interesante porque sí, los niños ya nacen hasta con el dedito entrenado, ¿verdad? Para pasar las imágenes o para jugar esos juegos que son didácticos, ¿verdad? Donde llevan la abejita al panal con el dedo, uno los ve, ya tienen como esa facilidad. Mejor que uno manejan el celular. Sí, sí, claro. Aquí más bien la pregunta que yo generaría no es tanto la edad, sino más bien cuál es la necesidad, ¿verdad? Y la necesidad nos va a dar también esos indicadores de que si yo le estoy dando a mi hijo o a mi hija el celular para que se mantenga tranquilo, ¿verdad? Entonces, eso es un indicador de alerta para mí. Yo no necesito darle el celular a mi hijo para que esté tranquilo y ya deje el berrinche, ¿verdad? Porque más bien al niño hay que, como les decía hace un ratito, hay que permitirle que juegue. Entonces, no podemos pensar de que el dispositivo tecnológico digital va a sustituir el juego del niño y que como está aprendiendo inglés por aquí, ¿verdad? Entonces ya estamos haciendo algo bueno por nuestros hijos. No, lo que necesitamos es formar a los niños o disponer de espacios para que ellos puedan jugar, que ese es el medio de comunicación más innato de nuestros hijos e hijas. Entonces, si yo se lo estoy dando el dispositivo para que él se tranquilice o ella se tranquiliza, eso no está bien. Si yo más bien se lo estoy dando porque necesito que se comunique o quisiera que se comunique con el compañerito unos 10, unos 15 minutos, el amiguito, la amiguita, la abuelita o el abuelito, entonces vean que la necesidad es distinta y ahí ya podríamos pensar cuánto es el tiempo que puede el niño o la niña pasar, pero también necesitamos estar muy pendientes cuando les damos el dispositivo tecnológico, a ellos necesitamos monitorear qué es lo que están haciendo, porque, por ejemplo, puede haber mucha información, ellos ya saben dónde está el icono de YouTube, ellos entran, ellos buscan sus videos infantiles, sin embargo, en cualquier dedazo que ellos teclean, puede salir información, qué sé yo, del COVID, ¿verdad? Y entonces ya los asusta más, una película muy fea, e incluso contenido que el niño o la niña no está preparado para ver. Entonces, si les damos el dispositivo, necesitamos nosotros monitorear y no pensar de que es la chupeta electrónica, como ya muchas mamás me lo han contado de forma graciosa, ¿verdad? Entonces, ¡ay, no ves cómo está con la chupeta electrónica! Y entonces, esos espacios hubiesen sido más ricos si compartimos en familia, si jugamos un juego de mesa, si pintamos, si hacemos un picnic en el patio de la casa, si hacemos una pijamada. Yo sé que todo esto implica mucho más trabajo para los adultos, que más trabajo que darles el celular, ¿verdad? Sin embargo, es mucho más valioso. Si lo que buscamos es algo valioso para nuestros hijos, es generar estos espacios. El aburrimiento es algo que los papás no saben cómo manejarlo. Y cuando el chiquito le dice, mami, estoy aburrido, ¿verdad? Ay, mi amor, ¿qué hago? ¿Verdad? Y entonces ya uno ve donde la mamá o el papá quieren hacer algo porque ven el aburrimiento como el enemigo. Y no, realmente aburrirse, no sé si se acuerdan ustedes cuando eran niños y se aburrían. De ahí es un superpoder que tienen los niños. Salen los mejores, exacto, de ahí salen los mejores, las mejores creaciones, las mejores invenciones. Los niños, eso es lo que hay que explotar, ¿verdad? Que el niño pueda aburrirse, porque si se aburre, puede imaginar, puede crear, puede construir. Si ustedes ven las obras de arte que ellos hacen con los Legos, ¿verdad? Y vea, papi, ¿verdad? Entonces, uno, uy, qué interesante, ¿qué es? ¿Verdad? Porque para uno no tiene como forma, ¿verdad? Es una nave como la de Star Wars, ¿no ve qué cara? Excelente, está preciosa, ¿verdad? Entonces, el niño creó todo un mundo a través del juego. Entonces,
aprovechemos el aburrimiento también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que genere estas habilidades en nuestros hijos y que también nosotros seamos parte de este juego. No pensemos solamente ponerlos a jugar allá solos, ¿verdad? Y que se inventen al amiguito imaginario, que no está mal, crear un amigo imaginario, pero que nosotros seamos parte también del juego de ellos. Y así, a través del juego, ellos están comunicando. A través del juego, ellos están diciéndonos cómo están viendo el mundo. A través del juego, nosotros podríamos ver cómo ellos están percibiendo esto de la pandemia. Escuchemos el juego de nuestros hijos y ahí nos damos cuenta de cosas impresionantes de ellos. Nel, vos me decís si voy dando los saludos de Facebook. Sí, correcto, Steph. Y ahí nos regalas tu pensamiento, por favor. Están todas, Steph. Hoy Steph, están todas aquí. Pa. Acá ya tocó la trompeta, los leones. Bueno, chicos, por acá vemos conectada a Evelyn Mora Jiménez. Nos dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Me alegro de verlos, aunque sea así, saludos. Dice que está muy interesante el tema y que le va a ayudar porque tiene un adolescente de 14 años. Steven Ramírez nos manda saludos de buenas noches. Dayana Sánchez nos escribe, cierto, ha sido muy difícil con este tema nuestros hijos y está siendo más cansado que cuando iban a clases presenciales. Evelyn Mora puso también, claro, ha sido difícil, más si una trabaja y venir a ver si ya hicieron la tarea y estar al día con todos los trabajos es muy difícil, y eso que tengo solo una niña de 14 años en el cole, pero sí es muy duro. Por ahí vemos a más personas conectadas. Gracias a todos. Por favor, compartan el en vivo, que como saben queda grabado de una vez. Y si no lo pudieron ver hoy o ya se quedaron dormidos o lo que sea, la repetición queda inmediatamente para que lo puedan ver. También la próxima semana, si Dios lo permite, que saldría para las plataformas. Compártanlo con sus familiares, con las mamás de los grupos de WhatsApp, con todo el mundo, porque realmente Meli tocó temas muy importantes que no podemos simplemente decir como, yo veo al chiquito como más aburrido, ¿verdad? Como que ya no anda tan alegre. Tenemos que interesarnos por ellos. Tenemos que devolverles a ellos lo que son niños, que la pandemia no les robe su niñez. No podemos permitir eso. Yo no sé ustedes, chicos, pero yo de mi niñez lo que más recuerdo son momentos, no juguetes, ¿verdad? Yo recuerdo cuando se iba la luz y mi mamá nos contaba cuentos con un foco porque se ponía a hacer animalitos en la pared. Recuerdo cuando mi primo se venía a quedar en Navidad y se metía debajo de la mesa y él era el toro y nosotros éramos los toreros improvisados, ¿verdad? Tan divertidas que no necesitábamos ni dinero ni espacios súper grandes. Si ahorita no podemos ir al patio, no podemos ir al parque, conviertan la sala de su casa por un día, que se desordene, no importa, un día a la semana, pero conviertan ahí con las mismas cobijas, no sé, tiendas de campaña, hagan que sus chicos se sientan felices de tener a sus papás en casa. Para los papás que no viven con los niños, porque están divorciados, porque viven separados, por lo que sea, por sus trabajos, hagan que el tiempo que compartan con sus hijos sea tiempo de calidad. No importa que no haya tanta cantidad de tiempo, sino que sea un tiempo de calidad. Y se los prometo que los hijos siempre vamos a recordar eso, y eso nos va a fortalecer para nuestra tiempo de adultos, ¿verdad? Gracias, Meli, por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Le recordamos a las personas también que vamos a estar posteando los medios de contactarte por si quisieran contactarte para algún tipo de terapia infantil o familiar y demás. De verdad, muchísimas gracias, Meli, por acompañarnos y ojalá que no sea la última. No, yo encantada. Muchísimas gracias. Más bien se hizo súper corto este espacio, ¿verdad? Y abordaron temas tan importantes que podría ser más bien una charla de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, a las mamás, a los papás que están en este momento, los felicito, los admiro un montón por estar en este proceso, con este súper reto. Sin embargo, creo que sí son capaces de hacerlo. Como decía Stephanie, tal vez papá o mamá no están con sus hijos, pero traten de manifestarse, traten de estar con ellos de alguna forma, ¿verdad? Ellos necesitan
un amor manifestado. Necesitan sentirse amados, pero no solamente porque les digo te amo mucho, ¿verdad? Y ya me desaparecí en una semana. Necesitan sentir esa presencia, aunque sea de forma virtual, ¿verdad? Pero entonces necesitamos tocar, abrazar, abracen a esos hijos que pueden, ¿verdad? Acariciarlos, hacerles piojito, todo eso realmente es muy valioso para la infancia. Y como dice Stephanie, se los vamos a agradecer de adultos. Claro, Sí. claro, totalmente. Pablito. Perdón, Sí, dime. antes de que Pablito diga, nada más recordar también algo que Meli decía, expliquemos a los chicos, escuchémoslos de sus emociones. Si hay algún familiar que fallece en este tiempo, ya sea por COVID o por alguna otra enfermedad, explíquenlos a ellos, como dice Meli, simplemente lo que ellos necesitan saber, tampoco darles detalles que más bien los pueden asustar, preocupar más, pero sí que ellos vivan el luto también, es parte de la vida, no podemos simplemente tratar de tapar el sol con un dedo y que se murió la mascota y vengo y le compro uno igual y no se dio cuenta que se murió. He escuchado varias veces psicólogos infantiles que dicen que eso no es correcto. O sea, la muerte es parte de la vida y tenemos que explicarles a los chicos qué pasa, escucharlos, apoyarlos, entender que a veces van a llorar, que a veces se van a sentir tristes, pero es parte de, ¿verdad? Y ahorita sí, con esas pérdidas realmente no las podemos ir a despedir como estábamos acostumbrados en el ritual, entonces generemos nosotros los rituales, hagamos un dibujo de esa persona que falleció, escribamos qué vamos a recordar por siempre, qué aprendimos de esa persona, y que el niño o la niña puedan hablar de esa muerte. No lo hagamos un tema secreto, un tema tabú, porque más bien le estaríamos reprimiendo. Hablemos de la muerte. La muerte, como dice Stephanie, es parte de la vida, es un proceso. Nos va a hacer mucha falta a las personas, por supuesto que sí, las vamos a extrañar mucho, pero es parte, e incluso hay culturas donde más bien bailan cuando la persona fallece, hacen un ritual de alegría porque saben que están en un lugar mejor. Entonces nosotros, si tenemos espiritualidad, si creemos en algo, creamos que esas personas están bien y que en algún momento posiblemente nos vamos a reencontrar. Excelente, excelente. Pablito. Otro tema. Sí. Sí, otro tema. Hay que ampliarlo, tenemos que ampliarlo, fijo. No, gracias Meli, de verdad, gracias por toda esta información y creo que pues tal vez el tiempo nos queda muy corto para seguir hablando de esto. Sin embargo, creo que lo importante aquí es tomar conciencia del cuidado, del trato hacia el niño. Difícil tarea, como bien han dicho. Sin embargo, creo que si uno busca la metodología correcta para poder guiarlos, va a ser súper mejor todo. Una descarga para el niño, una descarga para el adulto, y que pues al final todo esto la familia se ve beneficiada. Y pues gracias nuevamente a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, y les esperamos en el próximo episodio. No sabemos si estará Meli más, pero gracias, de verdad, gracias por acompañarnos a este episodio. Excelente, excelente, así es, de verdad que yo me uno al agradecimiento de mis compañeros, Meli, la verdad es que yo sé que se quedaron algunos puntitos ahí por fuera y sé que son muy importantes tocarlos, pero ya, y el tiempo en veces es el enemigo. Realmente usted que nos escucha, realmente ojalá que haya tomado apuntes que han sido puntos muy interesantes, muy buenos que nos pueden ayudar. Definitivamente tenemos que ampliar, no tocamos inclusive algo que queríamos tocar desde hace episodios, que son las condiciones adversas del crecimiento, que Meli no me va a dejar mentir, que como psicóloga, eso es una percusión, un precursor de una salud mala o buena durante la adultez. Entonces definitivamente tenemos que ampliarlo más. Creo que también te puede ayudar a hacer una carta de despedida. Sé que tanto para los niños o para los adultos la carta es algo simbólico muy fundamental, entonces tal vez ciertos puntos ahí que puedas ir apuntando te pueden ir a ayudar mucho, y como dijo Steph, comparte esto. Sabemos que estamos viviendo difíciles y nuestros niños hoy lo valen. Hoy tenemos que también luchar por nuestros niños para que ellos tengan una infancia saludable y como tal una juventud y una adultez saludable.
Entonces nuestros niños, a quienes decimos que amamos, son los que valen también, y ellos merecen toda lucha, todo esfuerzo, toda dedicación, ¿verdad? Y sudor y todo, lo valen. Créanme que ellos lo valen y se lo van a agradecer cuando sea adulto. Meli, muchas gracias, de verdad. Qué gran aporte nos has dado. Y a usted que nos ve, sabe que nos va a escuchar la próxima semana en todas las plataformas. Así que tranquilos, que está esto, que queda aquí en Facebook y en las plataformas. Entonces les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Muchas bendiciones, que estén bien y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio aquí de su podcast de Voces del Alma. Bien, chao. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.